amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de limpieza profunda antes de Navidad. Sí, amigas, ya se viene la época más linda del año, mi temporada preferida. Y bueno, quiero quitar absolutamente todo lo de otoño y Halloween para dejar mi hogar limpio e impecable para poder colocar Navidad. Así que bueno, empecé barriendo muy bien. El apartamento estaba demasiado sucio porque yo pasé una semana visitando a mi familia, así que Adrián David, él no supo lo que era una escoba en toda esa semana. No, amiga, sí medio aspiró, pero o sea, la tierra estaba. Por eso decidí primero barrer muy bien y ya después aspirar. Y ahora sí vamos a recoger todas estas cositas de Halloween para guardar toda esta decoración. Esta telaraña la estoy quitando con sumo cuidado, ya que la había pegado con cinta adhesiva. Cometí el error de colocarle cinta adhesiva y no un tirro de papel. Y bueno, se me levantó un poquito la pintura en el panel ese blanco, pero no pasa nada, ahorita lo pintamos. Y aquí le estoy dando con borrador para quitarle como la pega de la cinta. En ese mini puntico que ustedes ni aprecian, y yo soy maniática, lo pinté con pintura de uñas para así dejar esa pared impecable. Para guardar todos esos adornos tan chiquitos, las bolsas de Chain yo las reutilizo demasiado bien. Y bueno, y así guardo todo súper ordenadito. Quiero organizar todo en una sola bolsa o en una sola caja para así el próximo año, cuando vaya a decorar otoño y Halloween, se me haga muchísimo más fácil, todo esté en un solo sitio. Así que ahí me ven organizando todo. Seguí guardando estas ramas, aplastándolas muy bien, quitándole este tape que yo le había colocado para que se aguantara. Y bueno, le quité todo eso, las aplasté bien y las doblé y así las ingresé en la bolsa para que se me mantengan. Y ahora sí, para limpiar este televisor utilizo mi mezcla de alcohol más agua. Y bueno, en partes iguales con un trapito de microfibra súper suavecito. Lo paso por la pantalla porque sí estaba bien polvosa. Y para el mueble es la mezcla de Fabuloso, vinagre y agua. Y con eso limpié todo alrededor del mueble para que nos quede limpiecito. Ay, amigas, la verdad es que ya yo estaba cansada de esa decoración de Halloween. Por eso la quité antes, la quité el 30 de octubre, no me aguanté. Igual yo en mi casa no iba a hacer ninguna fiesta de Halloween ni nada por el estilo. Y aparte porque a mí me gusta colocar el árbol de Navidad el 1 de noviembre. Así que bueno, yo quería tener todo despejado y limpio para colocar Navidad esa fecha. Luego pasé al sofá. Como pueden ver, estos cojines de Halloween y otoño se van a la bolsa. Este también le voy a sacar todo el relleno para guardarlo así. Y ya el próximo año yo los saco y los lavo antes de colocarlos. Y bueno, aquí estamos despejando el sofá, organizando todo. Ya con el sofá despejado, simplemente le coloco su mantica, sus dos cojines y seguimos aspirando, ¿sí? Porque volví a aspirar, sentí que boté miguita. Vamos a poner la mesita de centro en su sitio, limpiarla muy bien y ya con esta área limpia vamos a pasar al recibidor. Sí, esto estaba lleno de cosas, así que decidí despejar, le eché otra mano al puntico blanco, despejé todo muy bien y vamos a limpiar esto de aquí. Lo estoy limpiando con la mezcla de Fabuloso más vinagre y agua. Y bueno, ahí me ven dándola todo, barriendo y limpiando toda esa área. Como pueden ver, este día me enfoqué en quitar la decoración de Halloween y dejar como los espacios despejados y limpios. Pero el piso lo vamos a limpiar profundamente el siguiente día, ya lo verán. Y bueno, aquí ya quedó esto organizado. No está impecable porque falta el piso, pero bueno, vamos a pasar ahora a la cocina. Miren toda la decoración que tenemos que quitar, así que vamos a ponernos en acción. Voy a empezar recogiendo todo, organizando todo en un solo sitio para ya después llevarlo a mi caja donde las estoy guardando. Todas esas cosas, esas vajillas de Halloween son de cerámica, así que tengo que tener sumo cuidado. Lo que es de tela sí lo metí todo junto. Y bueno, esa telaraña de la campana sí la boté porque sentí que se ensució mucho de grasa y suciedad ahí arriba de la cocina.
Y ahora sí vamos a pasar al comedor. Aquí es fácil, solamente tuve que guardar estas pampas. Las guardé bien en una bolsa y todo lo guardé en esta como que bolsa grande donde metí toda la decoración de otoño y Halloween. Aquí también guardé estas imágenes que tenía en el pasillo. Las quité y dejé los portarretratos sin nada. Ya después cuando decoremos de Navidad colocaremos las nuevas imágenes. Y vamos a recoger también por aquí el piso, primero una barrida, después una aspirada y lo mismo vamos a hacer con la cocina porque también sentía que el piso estaba extremadamente sucio. Pero bueno, este día lo que hice fue barrer y aspirar para por lo menos sentir que ya no tenía tanta tierra y recoger la decoración de Halloween. Más tarde ese mismo día fui a buscar un paquete porque cuando fui a visitar a mi mamá me regaló varias cosas de Navidad y bueno, yo las envié en esta caja, así que aquí las fui a buscar y les enseño. Son piezas navideñas únicas que mi mamá tenía muy hermosas en el hogar y me gustaron. Esto es un nacimiento, yo no tenía, también un servilletero de Santa, miren esta cabeza de Santa para la cocina. Esto es el nacimiento y bueno, varias cositas navideñas. Este es un totcito que me regaló mi hermana. Estas son como para la cocina. Miren, muchas cositas que ya después se las enseñaré de cerca cuando decore de Navidad. Pero bueno, gracias a mi mamá que me regaló esas cosas. Las amé demasiado. Estos son recuerdos de mi infancia, que sí, una camarita cuando yo era niña y esas cosas que decidí traerme. Y miren, una bandejita de Navidad súper lindo. Y el juego de Uno y de Scrabble que no teníamos. Y bueno, mi mamá allá nadie lo usa y me lo regaló. Aquí les enseño un poco más de cerca las cosas. Miren, este fue mi favorito. Es como para cuando venga una visita, si voy a dar un pasapalo. Miren, esos cuchillos están dentro ahí, qué lindos. Esto es para el toallín. Manoplas para agarrar las cosas calientes de Navidad. El nacimiento, que no tenía nacimiento, ahí está súper lindo. Y esos juegos que les dije. Miren, esto está muy sucio porque como les comenté, tiene muchísimos años con mi mamá. Miren cómo está ahí la grasa encarnada, así que decidí lavarlos. Para lavarlos utilicé el Acción más Brisol, mi mezcla, en un cepillo de diente que utilizo para limpiar. Y bueno, yo tallé todo muy bien, amigas. Ahí pasé un rato tallando con agua y ya van a ver lo impecable que quedó todo esto después de esa buena lavada. Y miren lo impecable que quedó, de verdad que me encantó lavarlo así. Estas manoplas también tengo que lavarlas, miren, tienen grasa, pero no pasa nada. Eso las lavé aparte y no les enseñé, pero sí las lavé muy bien y las puse a secar. Al día siguiente. Este día nos vamos a enfocar en esta área del comedor. Es por eso que vamos a empezar despejando todos los muebles. Porque sí pienso lavar este piso, amigos. Porque se viene Navidad y quiero que todo esté impecable antes de colocarla. Vamos a quitar todo de aquí hasta las cortinas. Pensé primero en amarrarlas. Ahí ven que les estoy colocando como su sujetador. Y después vi que me iban a estorbar. Así que las quité. Y me di cuenta lo polvosa que estaban, amigas. O sea, ya esas cortinas hay que lavarlas. Al igual que esta ventana. Estaba demasiado polvosa, así que empecé aspirando todo muy bien. Luego hice una mezcla de lavaplato con agua y un cepillito y me ven aplicándolo aquí en los rieles de la ventana. Y con ese cepillito le fui dando y dando para sacar toda esa tierra. Y bueno, amigos, aquí yo estaba intentando sacar la ventana y no podía. Adrián David me vino a ayudar y la verdad es que no pudimos. Nos costó demasiado y yo le dije, ay, déjalo así, la voy a limpiar así. Entonces ahí me ven, le di una limpiadita, pero no tan bien porque ese día no la pudimos sacar. Pero bueno, por lo menos quedó muchísimo más limpia a como estaba. Seguimos ahora sí con este piso. Vamos a lavarlo muy bien. Apliqué lavaplato, un chorrito de cloro y un poco de ace y bueno, bastante agua y cepillé muy bien, amigas. También le eché ahí al final un chorrito de desengrasante porque a mí me gusta
gusta hacer esos menjumbres para atacar mi piso, yo hago esto porque mi piso es de cerámica, amigas. Y mi piso aguanta todo esto muy bien. Ya yo lo he aplicado y no le pasa absolutamente nada. Más bien se limpia muy bien la junta de esa manera. Con ese cepillo de escoba vi que no me estaba funcionando, así que busqué este más duro. Y aquí me ven, amiga, como la esclava Isaura dándole a esa junta. Después que le di una buena tallada a todo ese piso, empecé a aplicar más agua. Y ahí me ven aplicando agua y escurriendo toda esa agua. Estoy escurriendo todo el agua al drenaje de mi baño, que está al final de ese pasillo. Para las nuevas personas que no conocen la distribución de mi hogar, se los comento. Y bueno, ustedes me dieron el truco de echar un chorrito de suavizante. Así que ahí me ven, voy a buscar el suavizante y lo voy a aplicar para cortar todo el jabón que tenga mi piso. Y ahí me ven, eché el chorrito de suavizante, más agua y miren, funcionó de maravilla. Ahí estoy sacando toda esa agua muy bien. Y ahora para secarlo, sí le aplico un poquito de Fabuloso y coleto, amigas. Este es mi coleto y me ven aplicándolo muy bien por todo el área para secar ya todo. Como mi mopa de coleto es así tan finita, fui al baño como unas 10 veces a exprimirla y volverla a pasar. Y de esa manera sí secar muy bien el piso. Pero bueno, si ustedes tienen un coleto normal, eso de una lo exprimen y maravilloso. Yo sí tuve que hacer este proceso muchísimas veces hasta que el piso me quedó sequito e impecable. Como pueden ver, amigas, yo estaba muy distraída, estaba chismeando porque ahí estaba pasando coleto y viendo hacia allá. Pero bueno, así es que se limpia a gusto, ¿verdad? Uno chismeando. Ay, yo no sé, ni recuerdo que estaba hablando, pero bueno, chismeé muy bien y me quedó impecable en mi piso también. Así que 10 de 10. Ahora sí, amigas, vamos a pasar a colocar esta cortina, que todavía no la lavé ese día, pero bueno, ya la tuve pendiente, la vamos a hacer el día siguiente. Ahí simplemente la coloqué así. Vamos a rodar el comedor y organizar todo en su sitio. Despejé la mesa colocando cada cosa en su lugar. Recogí la aspiradora con lo que limpié. Y bueno, amigas, aquí estoy yo dando otra trapeada porque yo soy así de perfeccionista. Y ya después que esta última trapeada, ya sí les juro que esta es la última que pasé. Se secó, colocamos las sillas en su sitio y el florero. Y después de terminar de hacer eso, no hice más nada, amiga, porque me agoté. Al día siguiente. El siguiente día lo primero que hice fue recoger estas cortinas porque sí, amigas, ahí yo en pijama no me importó nada. Yo soñé pensando en lo polvosa que estaban las cortinas. No, mentira. Pero sí lo tenía pendiente, así que fue lo primero que hice. Las metí a lavar, al igual que estas de este lado. Y Adrián David ese día sí logró bajar las ventanas. Así que bueno, él las limpió muy bien y las volvió a colocar en su sitio. Al día siguiente. Amigas, hoy es el turno de esta ventana y este piso en nuestra limpieza extrema antes de Navidad. Entonces les voy a enseñar cómo está la ventana, porque de lejos ustedes dicen, ay, está limpia, pero no, ya les enseño. Bueno, empezando por aquí, miren esto cómo está de sucio. Miren esto cómo está de sucio y miren eso. Aquí se ve cómo está el vidrio en realidad, que está como empañado de tierra. Y miren aquí cómo está. Aquí le metimos una servilleta porque sentimos que se estaban metiendo unos animalitos una vez por ahí. De esos de lluvia. Por ahí, eso hay que quitarlo. Y ven, miren el riel todo asqueroso. Y aquí está peor, ya les enseño. Miren esto. No me juzguen, por favor. Y esto está lleno de tierra también. Igual que todos los barrotes. O sea, hay que lavarlos bien para quitarle toda esta tierra. Y nos pueda quedar igual de impecable como nos quedó aquella. Ya les voy a enseñar cómo me quedó aquella. Miren cómo me quedó esta. ¿Vieron eso ahí limpiecito? Esto ya está que es que hay que pintar, pero está impecable. Así nos tiene que quedar, así que bueno, les enseño cómo vamos a lavar aquella ventana.
Como pueden apreciar, esta ventana la realizó Adrián David. El primero empezó bajando las ventanas, obviamente, y ya después aspiró todo muy bien. Él aplicó una técnica que a mí me faltó aplicar en la otra y se le hizo más fácil. Es que con un cepillito él levantó toda la tierra y ya después volvió a aspirar. O sea, aspiró 2 veces, pero de verdad que sí pudo retirar la gran cantidad de tierra que tenía esa ventana ahí. Y bueno, ya después sí empezó a lavarla con Brisol y agua. Para limpiar los vidrios se utilizó el Windex, que yo lo tengo ahí en ese spray, y toallín. Y ahí sí lo pasó muy bien por los 2 lados de la ventana. Mientras yo puse a lavar, amigas, yo no era que estaba acostada, yo estaba haciendo otras cosas mientras él hacía esto. Somos un equipo y así terminamos las cosas más rápido. Miren, ya está impecable la ventana, así que ahora sí él me va a ayudar a rodar el sofá para la parte de atrás, porque ahora sí yo me voy a poner a lavar este piso, amigas. Sí, porque ya le toca, porque yo justamente coloco el arbolito en esa esquina para las nuevas personas del canal, así que bueno, quiero tener esa esquina impecable, así que voy a lavar todo ese piso. Realicé el mismo procedimiento que utilicé para el piso del otro lado. Primero barrí todo muy bien, luego aspiré y ya de último sí me puse a lavar el piso. Tal cual. Para lavarlo apliqué mis mismas mezclas raras, ya ustedes me conocen. Un chorrito de cloro, un chorrito de desengrasante, un poquito de lavaplato, un poquito de detergente y todo eso lo mezclo, miren. Y hago mi mezcla que quede bien jabonosa para limpiar toda esa junta y todo ese piso muy bien. Ay, amigas, la verdad es que sí me cansé, así que bueno, yo también dejo actuar la mezcla un ratico. Después que cepillo muy bien y me siento un poquito cansada, la dejo actuar un ratico ahí, que penetre el producto en el piso. Y así yo también descanso un poco. Y ya después seguimos, amigas. Y bueno, como pueden ver, este lado lo estoy escurriendo, toda esta agua con un jalador hacia el drenaje que está en la cocina. Para las que son nuevas en el canal ya les voy a enseñar para este drenaje que está justo aquí. Entonces no se preocupen que yo no tengo, ahí no estoy mojando ningún mueble ni nada porque yo despejé todo ese piso. Y bueno, amigas, coméntenme, yo soy la única loca que hace todo este procedimiento antes de colocar Navidad, o ustedes también lo realizan. ¿Qué parte de la casa limpian antes de Navidad, si es que hacen esta limpieza, y qué parte creen que me faltó? Yo ahora siento que tengo que darle una buena limpieza al balcón para poder decorar también allá afuera, pero bueno, este video ya yo estaba agotada. Miren que nos tomó varios días hacer todo esto, porque si es trabajoso y yo tengo otras cosas que hacer, no solamente limpiar, así que bueno, por eso me tomó varios días. Pero miren, ya este piso se ve impecable y me tardé por lo mismo que les dije, que me urge un coleto porque esta mopa es muy finita y no absorbe casi que nada. Entonces yo media la pasaba y tenía que irle a exprimir otra vez y volver. Y así pasé horas. Sí me tardé más por eso, pero bueno, no pasa nada. El punto es que llegamos a la meta. Ay, acabo de terminar con el piso, miren. Quedó impecable, todavía se está secando. Pasé coleto por todo esto varias veces, como vieron, luego en la cocina y ya después pasé en este pasillito, me quité las cholas y me senté aquí. Estoy a la espera de que se seque para volver a rodar todo en su sitio y pasar como el coleto final con desinfectante. Antes decidimos colocar estos protectores que son para las patas de los sillones. Ese lo compramos hace muchísimo tiempo en Mango Bajito, aquí en Venezuela. Por si les interesa, estaba súper económico y miren, traía varios. Y bueno, eso se lo colocamos al sofá para que no me raye el piso. Y miren, ahí colocamos el sofá ya en su sitio. Ahora yo voy a acomodar todo lo demás y a pasar un coleto en esta área que me faltaba. Ay, amigas, ya el piso quedó impecable. Solamente falta colocar esas cosas en su sitio, colocar la cortina en la ventana que ya limpiamos y quedó impecable. Así que bueno, vamos a hacer ahora eso.
got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Después de pasar el coleto final a la sala con desinfectante, recogí las cortinas que ya estaban sequitas para plancharlas, porque si estas cortinas no las puedo colocar así arrugaditas, me perturban si están arrugadas, así que las coloqué aquí en mi cama y las fui planchando poco a poco. Son 4 paños, así que sí me tardé bastante, pero bueno, lo importante es que lo hicimos. Esto no es algo que yo realizo todo el tiempo. Y bueno, ustedes saben, mi truco de las cortinas es que le coloco rollos de papel, un rollo de papel entre ellas, y así me quedan todas con el mismo espacio y es que se ven súper elegantes. Después las junto de esta manera y las cuelgo. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me. Por último voy a pasar a colocar todas las cosas en su sitio. La mesa de centro la voy a colocar y todos los muebles que van en esta área. Como saben, no son muchos. La mesa de centro, el recibidor y listo. No les voy a colocar decoración porque la próxima decoración que le vamos a colocar es la navideña. Así que suscríbete para que no te pierdas ese próximo video que se viene muy pronto. Y estoy demasiado emocionada. Siento que este hogar se va a ver muchísimo más lindo con la decoración navideña. Y bueno amigos, ya está todo impecable para colocar Navidad. Si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver, lo aprecio y lo valoro demasiado. Sabes que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video que será la decoración de Navidad. Bye. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with